está funcionando. Bien, estamos de vuelta y nos vamos a ir metiendo de lleno en nuestro siguiente tema, que nos va a llevar a hablar de las consecuencias y el impacto político que se desprende de una decisión judicial, y es la aceptación de cargos, de un par de cargos por parte de quien fuera el ex jefe de campaña de Donald Trump, el señor Paul Manafort, que según se ha informado desde el Tribunal del Distrito de Columbia, habría llegado a una especie de acuerdo, ¿no?, con el fiscal especial Robert Mueller para colaborar con las investigaciones que ahora mismo se están adelantando sobre la posible colaboración de la campaña de Trump con los rusos en el proceso electoral del 2016 en los Estados Unidos. Paul Manafort se ha declarado entonces culpable de un par de delitos. El primero de ellos es un cargo de conspiración contra Estados Unidos y el otro de conspiración para obstruir a la justicia. Hay que recordar que Manafort en un principio había ocultado o negado información que se le había requerido dentro de las investigaciones, y de ahí se desprende ese delito de conspiración para obstruir a la justicia. En teoría, lo que esto permite es que Manafort, una vez logra el acuerdo, pues se va a ver favorecido con su pena, pero en contraprestación tendrá que colaborar con las investigaciones que adelanta el fiscal Mueller. De este tema hablamos, le damos desarrollo a la noticia. Y para eso voy a saludar a Robert Valencia, consultor político que está en Estados Unidos y que nos acompaña esta noche para hablar del tema. Y justamente con Robert lo que queremos entender es el impacto político, que si bien esto es una noticia judicial, sin duda el impacto es político meramente. Robert, ¿verdad? Buenas noches y gracias. Bueno, principalmente un saludo a toda la teleaudiencia y un agradecimiento por la invitación. Bueno, ¿es un impacto político? Sí, pero hay que saber diferenciar dos cosas acá. Primero, estamos hablando de un indictment, es decir, se hizo un indictment, que quiere decir un juicio judicial, valga la redundancia, dentro de la rama judicial. Ahora, para hacerlo político tendríamos que entrar en el terreno del impeachment, que es la judicialización a través del Congreso, que es cuando ya se adelanta el proceso de una posible destitución. Pero indudablemente esto tiene repercusiones políticas y en particular en la narrativa de Donald Trump, que siempre ha dicho que esta investigación es una cacería de brujas. Ahora, lo que estamos viendo es que sus asociados más cercanos se están alejando de él y ahora están colaborando con Mueller, con el consejero especial, quien es la persona que está llevando esta investigación. Ahora, obviamente, para aclarar y para que el público entienda, esto no indica en absoluto que el presidente Trump haya coludido con los rusos. Es decir, no hemos llegado a la almendra del asunto, no hemos llegado al centro de estas, que aunque lo que vimos el día de hoy involucra a Manafort en sus operaciones como lobista, como cabildero y del trabajo que él había realizado en Ucrania. Entonces, obviamente, esto es antes de que él asumiera el liderazgo de la campaña de Donald Trump, pero indudablemente a partir de este momento pues se le va a convertir en una pesadilla para Donald Trump y probablemente para los republicanos, porque también eso podría tendría repercusiones sobre las elecciones a medio término ahora en noviembre, porque llegado el caso que los demócratas ganen, pues el inminente proceso de destitución se vislumbra en el camino. Sin duda, y creo que es el gran temor que tienen los republicanos ahora en esta etapa de primarias y de elecciones de medio término en noviembre. Ahora, Robert, apenas hace unos días, el mes pasado,
en agosto, el presidente Trump casi que elogiaba la forma en que estaba actuando Manafort porque no había querido colaborar con la fiscalía. Incluso lo comparó con el caso de Michael Cohen y dijo, bueno, este sí fue un hombre leal, se mantuvo en su postura y no colaboró. Así que va a ser muy interesante saber qué está pensando ahora mismo Donald Trump cuando ve que sus elogios se quedaron sin ningún piso, porque el señor Manafort ha hecho exactamente lo mismo, pues cada quien en su condición, pero exactamente lo mismo que Cohen, ¿no? Correcto, obviamente, porque yo creo que si hay algo que ha hecho esta investigación es presionar a los asociados, a las personas que han trabajado de forma cercana con Donald Trump y para que ellos colaboren con esta investigación. Porque al principio Manafort se mostraba renuente, como tú lo acabas de mencionar al comienzo de la intervención, pero realmente al notar que con estos cargos podría básicamente pasar el resto de su vida bajo presión, vamos, tras las rejas, porque hay que recordar que Manafort tiene solamente 69 años. O sea que yo creo que él vislumbraba tal vez el final de sus días tras las rejas. Entonces, obviamente, esto le ayudó a él a entender de que tiene que colaborar para no pasar el resto de su vida en la cárcel. Y obviamente, lo que tú acabas de mencionar, ahora no sé qué vaya a pasar, qué estará pensando el presidente Trump en estos momentos, porque incluso se estaba hablando de un perdón. Como tú sabes, los presidentes en Estados Unidos tienen a su disposición la figura del perdón. Ahora, obviamente, si Donald Trump decide perdonarlo, decide indultarlo, pues obviamente que esto va a levantar más sospechas y lo más probable es que, aunque yo no soy abogado constitucional, pero obviamente da indicios de quizás hacer de hacer una apología a todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que ahora sí, de aquí en adelante vamos a saber qué es lo que está tratando de hacer Robert Mueller, porque al principio lo que vemos es presión sobre estos asociados, sobre Michael Flynn, sobre Robert Gates, sobre Papadopoulos, sobre el señor Manafort. Así que vamos a ver si todas estas piezas se formarán y darán en el punto en el que deben dar, que es la injerencia rusa y la participación criminal de los asociados de la campaña de Donald Trump. Robert, te voy a plantear una pregunta, un tema quizá un poco más amplio de todo esto, porque hago yo un breve análisis de todo lo que ha ocurrido en los últimos días y llego a una conclusión, y es que es una situación supremamente atípica para la política estadounidense, porque todos esos nombres, Manafort, Cohen, Papadopoulos, todos convergen en una misma persona, y es Donald Trump, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Esto que se está viviendo, digo yo, y es lo que quiero plantearte, es supremamente atípico para los Estados Unidos. Uno creería que esto es mucho más, se acostumbra mucho más a verse, por ejemplo, en este lado del mundo, ¿no? En esta región de Sudamérica, los escándalos presidenciales, los presidentes en entredichos, en Centroamérica sí que pasa, pero en Estados Unidos lo que estamos viviendo con Donald Trump es un fenómeno bastante atípico para ese país. Sí, realmente es uno de los escándalos políticos más grandes desde que se tenga, bueno, no voy a decir desde que se tenga memoria, porque obviamente está... Hay que recordar lo de Bill Clinton, el caso de lo de Bill Clinton, bueno, sí, lo de Richard Nixon también, pero esto, por lo menos en los últimos, qué sé yo, en los últimos 20 años por lo menos, no se había visto un escándalo de semejantes proporciones, en donde un operativo exterior, un operativo extranjero, tuviera cierta influencia en la decisión de las elecciones del 2016. Pero aquí hay un punto que es muy importante mencionar, y es que obviamente la decisión a la que llegaron miles de estadounidenses, millones de estadounidenses, pues no solamente fue a lo que haya o no hayan hecho los rusos, como es lo que se está tratando de señalar en esta investigación. Obviamente hay otros factores que llevaron a los estadounidenses a votar por Donald Trump, ¿no?
El hecho de que los demócratas hayan escogido a Hillary Clinton en vez de Bernie Sanders, que hayan utilizado la figura de la superdelegación para darle más votos a ella, en fin, el hecho de que Clinton no hizo suficientes correrías en algunos de los estados en la Unión Americana, pues obviamente todos estos son factores que son, si se tienen en cuenta en su conjunto, fue lo que llevó a la elección del presidente Donald Trump. Pero obviamente, el hecho de ver que un país interfiera en la elección de la única potencia mundial, pues obviamente que es algo que no tiene precedentes. Y eso sin hablar, Robert, del daño que esto le puede hacer a un país que alardea de su democracia, de su estabilidad política, sobre todo, ¿no? De su estabilidad política. Estados Unidos es un referente en ese sentido. Y vuelvo al tema, es decir, esto le hace daño a un país que durante toda la vida, durante muchísimo tiempo, ha alardeado justamente de su institucionalidad y de su alto nivel político. Correcto, e incluso se habla de que los rusos todavía tienen intereses en influir en la decisión o en las decisiones de los votantes ahora que se avecinan las elecciones de medio término. Y cuando yo hablo de las elecciones de medio término para los televidentes me refiero a las elecciones parlamentarias que ocurren a mitad de una administración. Estamos hablando de que aquí está en juego curules tanto en la Cámara de Representantes, correcto, eso será en noviembre, la Cámara de Representantes y el Senado. Claro, se ha discutido que probablemente los demócratas no se hagan a la mayoría, por lo menos en el Senado, pero en la Cámara de Representantes tienen una alta probabilidad de ser la mayoría. Y volviendo al punto que había hecho anteriormente, pues se habla del impeachment, se habla de la destitución. Bueno, obviamente pues los demócratas, algunos se muestran vacilantes, no son muy adeptos a la idea del impeachment, pero seguro cuando lleguemos a esa instancia la figura del impeachment va a volver a sobresalir. Aún más cuando Manafort ha decidido colaborar con Mueller. Ya a partir de ese momento sabremos qué es lo que él ha encontrado, a medida que van pasando los meses. Y bueno, no sé qué vaya a pintar, pero de seguro hoy Donald Trump no tiene una buena noche. Seguro, hoy, porque es que la noticia que se ha dado hoy es que Manafort acepta 2 cargos, pero hay algo que todavía no se sabe y es en qué va a consistir su colaboración. Que la colaboración tiene que ser contar algo y tendremos que ver qué es lo que va a contar Manafort en los días siguientes. Robert, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias, siempre agradecidos con la claridad que nos ayudas a tener para entender estos temas. No, es un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, Robert Valencia, consultor político desde Estados Unidos, hablando de este tema. No va a tener una buena noche, eso téngalo seguro, el presidente Donald Trump, porque en su cabeza se estará preguntando qué va a contar por Manafort para haberse comprometido con el fiscal especial Mueller a colaborar en las investigaciones que se están adelantando. Seguimos.